Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 52, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. ¿Por qué Loia Bedoya había seguido a Alexander durante tanto tiempo? Pensándolo bien, había recorrido un largo camino sin ningún otro motivo que el de estar con él. El mundo en el que se encontraba ahora y el de cuando todavía era pequeña. Esos universos no podían ser más diferentes. Había dejado tanto atrás que a veces le costaba creer que esos recuerdos realmente le pertenecieran. Esto nunca había sido más cierto que ahora, en una situación tan absurda. Era cierto que siempre había sido diferente de los otros niños. Pero nunca había tenido ninguna conexión con el mundo de la taumaturgia y las tonterías mágicas. Simplemente nacido con ojos místicos, ya sea como un rasgo heredado o como una mutación, y si las cosas hubieran sido diferentes, podría haber sido un secreto que se habría llevado consigo tumba. Una muerte normal, después de una vida normal haciendo un trabajo normal. Tal vez sin una familia normal a su lado, ya que la familia de su madre nunca la había reconocido, pero pensar este tipo de cosas ahora solo le provocaría una risa irónica. Sin embargo, al final del día, ella había seguido ese camino por su propia voluntad. Nadie la había obligado. Nadie había manipulado sus emociones. De hecho, le habían pedido que no lo hiciera. Mientras tomaba una decisión imprudente, Alexander les había pedido a ella y al señor Blackeye que lo dejaran en paz. Eso fue algo muy egoísta de decir, y lo había hecho como si fuera lo más normal del mundo. Y además de eso, había tenido el descaro de parecer sorprendido cuando se enojaron con él. Aunque es comprensible, era la solución más lógica después de todo. Una simple mirada a su situación lo diría todo. No solo se había involucrado en un entorno peligroso que estaba más allá de su experiencia, sino que ahora era una maestra. Si algo hubiera dicho hace muchos años qué tipo de vida le esperaba, habría dicho que estaba mintiendo, por razones obvias. Eso era algo que solo podía surgir en la ficción, o eso le pensar, pero había aprendido a no subestimar la realidad. Al menos, si todo esto hubiera sido una novela, tal vez podría haber sido una de esas historias convenientes en las que todo sale bien y podrían vivir felices para siempre. Ciertamente, ella no habría sido miserable si hubiera aceptado su consejo y seguido su propio camino. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? ¿Por qué había insistido en seguirlo hasta aquí, incluso después de haber tenido muchas ocasiones de arrepentirse de esa elección? No había una respuesta sencilla. Quería ayudarlo. Sentía que tenía que cuidarlo para que no se metiera en problemas. No había querido quedarse atrás. En ese momento, no había más a lo que pudiera dedicar su vida. También podía echarle la culpa a su amistad forjada en el fuego de la soledad, o a los sentimientos románticos que habían desarrollado a lo del camino. Pero quizás esas fueron solo una pobre excusa. Separarse no era algo extraño ni inconcebible. Era algo natural, algo que era inevitable con el paso del tiempo. No se debía simplemente a que las personas dejaban de apreciarse mutuamente. Cada uno tenía su propia vida y sus propios deseos, y mientras los demás lo empujaban hacia adelante, lentamente tomaban su propio camino. Así era la vida. Desgraduarse de la escuela, era natural perder el contacto con sus antiguos amigos. Su entorno cambiaba. Tal vez incluso se mudara a otro lugar. Si uno revisaba sus recuerdos, se da cuenta de que había perdido más conexiones de las que poseía actualmente. Por otro lado, cambiar el rumbo de la vida para permanecer al lado de alguien pase lo que pase no era nada natural. El hombre es un animal social, pero precisamente por eso no duele a largo plazo. Se puede compensar lo que se ha perdido. Si se miran los medios de comunicación, se podría pensar que el amor es algo sagrado e inquebrantable que todo mundo encuentra en el camino. Pero la verdad es que muchas parejas se separan. Es una idea desalentadora, pero no necesariamente algo malo. Una vez que los sentimientos se acaban, fingir y permanecer juntos conduce a una relación enfermiza. Y así, muchas personas tienen varias relaciones a lo largo de su vida. De hecho, Loia y Alexander compartían esos sentimientos desde hacía mucho tiempo, pero ni siquiera estaban casados. Bueno, ambos eran marginales, por lo que no era de extra que no les importaran las convenciones sociales, pero en realidad no tenían ningún vínculo oficial. Todo lo que se hubiera necesitado para que se fueran era una decisión. Al final, era definitivamente extraño que hubiera llegado hasta allí. Incluso si a nadie le gustaba esa idea, no había nada de malo en dejar que su amigo de la infancia se alejara.
Que las excusas mencionadas anteriormente fueran inventadas. Ella realmente quería ayudarlo. Pero la devoción no podía darse por sentada. Entonces surgió la pregunta. ¿Qué era Alexander Lendrick para ella? Un amigo, un amante. Pero había un sentimiento que se remontaba aún más atrás en el tiempo. Para Loia Bedway, el día en que ambos se conocieron bajo aquel santuario, empapados y sucios, el día más hermoso de su vida. Probablemente eso sonaría ridículo. Desde entonces, había habido días en los que había sido feliz desde la mañana hasta la noche. En comparación, ese día había sido muy duro para ella. Pero precisamente por eso era el día que más apreciaba en su corazón, por la luz inesperada que había encontrado. Antes de eso, había deseado muchas veces que el destino le sonriera, aunque fuera un poco. Los únicos días que esperaba con ilusión eran aquellos en los que podía estar sola o madre. No todos los días habían sido tan horribles, pero ese tipo de vida había hecho que una niña perdiera la fe en los demás y en sí misma. Pero ese día no. Ese día, bajo la luz justo cuando pensaba que tenía que soportarlo como siempre, había sido recompensada. En lugar de ser castigada, había sido recompensada por creer que ese niño podía ser dife. Ella no sabía si tenía un dios o espíritu al que agradecerle por ello, pero ese día en el que el sol brilló incluso bajo la lluvia quedó grabado para siempre en su memoria. Así que no había forma de que ella pudiera dejarlo ir, ¿lo ves? Probablemente era egoísta, como si fuera su dueña. Pero también había un poco de ese sentimiento. Alexander era su recompensa, el único factor, la única persona que le daba un significado diferente a su vida diaria. Desde ese día, desde su punto de vista, el mundo tenía que ser uno donde existiera Alexander Lendrick. Después de despertar, ella ansiaba que estuvieran juntos. Y después de separarse, pensaba en el día siguiente cuando podría volver a verlo. Ese sentimiento no era algo así como un enamoramiento, era la necesidad de tener a alguien más. Había estado su madre, pero, aunque era demasiado para que una niña pequeña entendiera, ella debía haber tenido sus propias preocupaciones. Probablemente tampoco había estado preparada para criar a un niño sola. Como resultado, conocer a ese niño ha marcado una diferencia crucial. Tal vez fuera un testimonio de sus horrendas habilidades sociales al final. Había estado tan contenta por la única amistad que había hecho, que terminó preocupándose demasiado ella. Pero él también era muy especial, Alex. Siempre había sido así, desde el primer día. No te podías aburrir con él, y siempre había tenido algo inteligente que decir. No importa tuviera un talento natural para la hechicería, solo con estar cerca, operaba su magia. Eso era lo que llamaban una personalidad magnética, pero él había rechazado a otros. Ella, que había anhelado una presencia a su lado, pero era odiada, y él, que podía convertirse fácilmente en adorado, pero había rechazado a cualquiera a su lado. Era tan irónico que bien podría haberlo tomado como un insulto. Pero eso al final no importaba, porque se le había dado esa existencia en su vida. Y por eso había temido que, mientras no miraba, su recompensa pudiera serle arrebatada. Desde entonces, se habían convertido en adultos. Ella había creado vínculos con otras personas, pero, de alguna manera, todavía era gracias a él. No solo por la confianza que le permitido desarrollar, sino también por la gente que lo rodeaba. Había tardado un tiempo en conocer a su padre. El padre y el hijo solían parecerse mucho en apariencia, no tanto en personalidad. Aún así, había sido una de las personas más que había conocido. Como solo había tenido una madre, para ella también había sido un sentimiento especial recibir su atención. No podía recordar cuánto lloró durante sus funerales. También estaba Bruno Blackwell. Era un poco torpe y no estaba preparado para ocuparse de dos niños. Sin embargo, no se había esforzado demasiado por ser un sustituto y ella se sentía agradecida por ello. No era un buen cuidador, pero al menos era un adulto responsable. Y tampoco era tan malo como cocinero. Y también era un poco vergonzoso admitirlo, pero ser una maestra tenía una ventaja, aunque solo fuera una. Había llegado a conocer a Caster. Nunca le había la reina Sherazade. Era alguien que podía haber vivido hace siglos, alguien en quien no pensaría en su vida diaria. Así que no le había dado mucha importancia cuando la había convocado. Pensándolo bien, puede que haya sido muy fría de su parte. Caster había demostrado ser una fuente de bondad y paciencia. Siempre servicial, aunque fuera en silencio. Ella era un poco como una madre. No se parecía en nada a su madre biológica, pero Loia no podía evitar esa sensación. Con el tiempo, se había dado cuenta de que Sherazade también era su fuerza, literalmente. No eran muy fuertes, pero aún podían hacer algo.
Cuando ese idiota se había involucrado en la guerra del Santo Grial, había sido una pesadilla para su secretaria. Ella lo había tratado con frialdad durante un tiempo después de enterarse, ya que esa era la única manera de hacerle entender las cosas. Pero eso no había cambiado nada. Alexander no había tomado decisión por capricho, se lo tomaba en serio. Sí, mientras ella se preocupaba por su bienestar y por tenerlo cerca, él tenía sus propias responsabilidades. Pero, al ocuparse de ellas, ¿no estaba pensando realmente en ella? Ella ha tenido miedo de no poder hacer nada para ayudarlo. Eso era muy importante para ella. Después de todo, él siempre había sido una existencia necesaria en su vida. Así que pensó misma que no se sentiría tan mal si fuera al revés por una vez. Ella quería ser aquella persona en la que él podía confiar, aquella persona de la que él no podía prescindir. Por eso, ella. Oye, ahora no es el momento de perder el conocimiento. Exclamación de cierre. Una sensación devolvió a Aloia a la realidad. Una mano fría en su frente. Ella abrió los ojos y efectivamente, era él. Sintió confusión por un momento, pero de repente recordó dónde estaban y por qué. Ya no estaban en el tejado, ya que allí arriba estarían indefensos. Además, existía el problema del gélido viento nocturno que podía incluso matarte si pasabas la noche a la intemperie. Después de todo, no era raro oír hablar de personas sin hogar que morían de frío en el invierno de las grandes ciudades. Por ello, los dos habían abandonado el edificio para buscar lugar más seguro. Una cafetería vacía. No había nadie que les impidiera entrar, así que con un poco de magia fue pan comido. Por supuesto, los calentadores no estaban encendidos, así que no era exactamente el lugar y acogedor que normalmente sería. Pero al menos estaban protegidos del viento y podían sentarse con una buena vista de la calle. Y mientras tuvieran sus abrigos y bufandas, tan pasarían frío. Dicho esto, Loia se había quitado los suyos. Contra toda lógica, tenía demasiado calor con ellos, aunque hacía tanto frío que podía ver su aliento. De hecho, ni siquiera recordaba quitado los suyos, pero no lo cuestionaba. Su mente estaba demasiado nublada para eso. Solo era consciente de dónde estaba, con quién y de que su cabeza estaba caliente y pues entonces notó que le costaba un poco respirar y entonces se dio cuenta de que efectivamente tenía fiebre. ¿Qué me pasa?, preguntó algo débil, debido a su somnolencia. Es solo una pequeña fiebre, no te preocupes. Es la primera vez que gastas tanto prana, así que no es sorprendente. Y aún lo estás gastando continuamente para mantener el no fantasma de Caster, así que hay una carga en tus circuitos. No es una amenaza para la vida, pero si te esfuerzas puede volverse peligroso. Loia recordó lo que había sucedido. Los recuerdos del plan de Alexander y el noble fantasma de Scheherazade resurgieron y finalmente pudo reconstruir la situación. Era cierto que siempre había sentido una diferencia desde que había invocado a su sirviente, algo así como un peso en el pecho. Pero nunca había sentido esa diferencia tanto como ahora, cuando experimentó la privación de prana por primera vez. Sin embargo, su caso ciertamente no era tan grave como el de Leanne, porque sus sirvientes estaban en categorías muy diferentes. Alexander había dado su explicación con un tono serio, pero no podía ocultárselo. Sus últimas palabras fueron menos una advertencia y más una súplica para que no se esforzara. Era de sorprender. Ella tenía ojos místicos, pero eso no significaba que tuviera la madera de una maga. Entonces, mientras que Alexander podía apoyar a dos servants al mismo tiempo, ella era el polo opuesto y experimentaba dificultades con un servant débil como Caster. Aún así, no apreciaba su preocupación. El mensaje era claro. Incluso si él estaba diciendo que era nada, estaba preocupado y preferiría que no estuviera sucediendo en absoluto. Era por su propio bien, ella no era ajena a eso. Pero eso era precisamente lo que la molestaba. No voy a detenerme, aunque me lo pidas. Podía hacer hasta eso. No era prácticamente nada, apenas una tarea. Y ciertamente no dejaría todo porque se sintiera un poco sin nada. Soy absolutamente vital para este plan, ¿no? Tu Caster es la única con una habilidad de este tipo en nuestra facción. Sin ella, sería inimaginable incluso llevar a cabo este tipo de truco, admitió Alexander, aunque evitó responder con un claro sí. ¿Ves? Siempre estás tan obsesionada con que tus planes salgan bien, así que te conviene que nunca me rinda. Si eso lleva a la muerte de un aliado, entonces fue un mal plan, afirmó Alexander, con una sinceridad que la sorprendió un poco. Si no tuviéramos a alguien como Caster, entonces tendría que haber un plan diferente. Es mejor retroceder mientras aún se pueda en lugar de ser terco hasta que te hayas acorralado, ¿no crees? Ja. Mira quién habla.
Sentía la cabeza demasiado caliente como para contener sus palabras. ¿Has pensado alguna vez en lo hipócrita que puedes sonar a veces? Nada te ha impedido ser imprudente, ni siquiera la lógica, y ciertamente no nosotros. Es como si solo tuvieras un concepto de peligro cuando se trata de los demás, nunca cuando se trata de que eres demasiado bueno e inteligente para cometer un error, pero nosotros, pobres idiotas, somos demasiado ciegos para saber la diferencia. ¿Quién es el que ignoró todos los peligros en el camino hasta que llegamos aquí? ¿No es eso lo que llamarías arrinconarse a uno mismo? ... Alexander se mostró impasible, pero sus dedos temblaban y no podía mirarla a los ojos. ¿Tenía una respuesta para todo eso y simplemente estaba soportando la tormenta? ¿O es guardando silencio porque sabía que no había nada que pudiera decir? Sin embargo, para Loia, era lo mismo que reconocerlo. Así que no tenéis ningún motivo para criticarnos. Hipócrita o no, eso no hace que mis palabras sean menos verdaderas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Uno esperaría que un profesor se haya ganado su título, ¿no? Si ni siquiera puede seguir sus propios consejos, ¿quién creería en ellos? TCH. Finalmente, chasqueó la lengua y suspiró molesto. Pensé que ya habíamos hablado de esto. Si soy hipócrita, ¿en qué te convierte eso a ti? No solo a ti, sino también, señor Blackwell. Si realmente crees que me gusta avanzar hacia mi propia muerte, entonces seguirme es aún peor. ¿Y abandonarte? ¿Cómo se suponía que íbamos a haciéndolo? Desde el principio, fue mi decisión, ¿no? Sabía perfectamente en qué me estaba metiendo, pero ustedes dos no. Fue el camino que decidí por mí mismo, así que todo tuvieron que hacer fue ignorarme y olvidarse de ello. Cuando decidí convertirme en maestro, sabía qué peligro me esperaba. Ustedes dos no lo sabían, y aún así insistieron en seguir como si fuera algo natural. Bueno, no necesitas a nadie más, ¿es eso lo que crees? Puedes encargarte de cualquier cosa por tu cuenta, así que te estamos dando sermones. Se preocupaban muchísimo por él y Alexander lo sabía. Y, a su vez, él se preocupaba muchísimo por ellos, Loia y Bruno lo sabían muy bien. Debería ser así de simple, no debería necesidad de juegos de culpas ni justificaciones. Estaban juntos porque no podían renunciar el uno al otro. Pero no era tan simple. Porque estas decisiones tenían consecuencias y todos tenían sentimientos fuertes, aunque diferentes, hacia ellas. Desde el punto de vista de Loia y Bruno, las motivaciones de Alexander eran, en el mejor de los casos, desconocidas. Incluso se podría decir que se estaba desesperando, cualquiera fuera la razón. De lo contrario, ¿por qué apostaría su vida y todo lo que había ganado en algo como el Santo Grial? Era cierto que sus dos compañeros nunca habían oído hablar de Guerra del Santo Grial antes de esto, pero eso era entonces, y realmente no había mucho que recordar. El premio por ganar era una máquina de deseos llamada Omnipotente. Como ella confiaba en que él no estaba allí por la emoción, el objetivo de Alexander tenía que ser el Santo Grial. Pero eso era exactamente lo que ella no podía entender. ¿Para qué necesitaba? Es cierto que era para cumplir con el objetivo de New Age, de equilibrar las probabilidades entre las líneas de magos más antiguas y las más nuevas y menos talentosa asociación de magos era una especie de oligarquía, y como siempre había sido así hasta donde todos podían recordar, cualquier cosa que no fuera un cliché del genio de los 3D nunca podría cambiar nada al respecto. Cuando lo planteabas de esa manera, la posición de Alexander tenía cierto sentido. Sin embargo, esta explicación tenía un problema sencillo. Aunque tuviera sentido, también era profundamente innecesaria. Alexander Lendring no necesitaría nada menos que el Sagrial para alcanzar ese ideal, pero absolutamente nadie esperaba eso de él. Porque eso era exactamente lo que era, un ideal. Al elegir unirse a una organización, nadie tendría en la existencia de una máquina de deseos omnipotente. Por el contrario, si la gente se había unido y trabajado con él, era porque New Age en su estado actual era suficiente para satisfacerlos. Y si realmente sabía en qué se estaba metiendo en ese momento, entonces no había forma de que no lo supiera. No importaba cuán alta fuera la recompensa, vería cuán ridícula y desproporcionada era la apuesta. Loia no podía creer que a él le importaran tanto sus ideales en primer lugar. Ni siquiera estaba segura de cómo se le habían ocurrido esos ideales al primer lugar. No había ninguna razón para que estuviera tan desesperado por cumplirlos. Entonces, ¿por qué estaban allí? ¿Por qué luchaban? Aunque el único hombre que podía responder a estas preguntas estaba sentado frente a ella, no esperaba que le diera ninguna respuesta. Y aún así, esa noche no pudo contener el impulso de exigirlo. Nunca lo cuestionamos, ¿sabes? ¿Cuestionar qué?
Levantó una ceja. Un día, de repente, decidiste abandonar una vida normal y seguir el camino de un mago. Nunca sé qué pasa por tu cabeza, pero eso fue un récord incluso para ti. En ese entonces dije lo que pensaba, pero nunca te lo pregunté. Y nunca más se me pasó por la cabeza. Teníamos muchas más cosas de las que preocuparnos. Pero está relacionado, ¿no? ... ¿Es por tu madre, no? Bueno, por lo que ella te dejó. Al decir eso, Loía pudo notar que sus ojos se desviaban una vez más. Así como ella solo había tenido una madre, Alexander solo había tenido un padre. Pero mientras que ella probablemente nunca sabría exactamente quién fue el hombre que la dio, no fue lo mismo para su amigo de la infancia. Un día, finalmente se enteraron. Loía no estaba al tanto de todos los detalles, pero no había duda de que provenía de una familia de por parte de su madre. En retrospectiva, esto no fue una sorpresa, ya que siempre había sido capaz de usar un poco de magia. Al final, no cambió nada, para ella. Esa revelación había tenido poco impacto en Loía, pero seguramente ese no fue el caso para él. Después de todo, ese había sido su primer contacto real con el mundo de la taumaturgia. Al final, ni ella ni Bruno tenían idea de cambios habían sucedido dentro de él en ese momento. Nunca quisiste compartir eso con nosotros, y siempre lo respetamos. Después de todo, se trataba de tu familia, no de la mía. Pero si esa es la razón por la que estamos aquí, aunque tenía todo el derecho, no se enojó porque no sabían por qué estaban arriesgando su vida. Por un segundo, el brillo en sus ojos cambió de ira a tristeza. Entonces no puedo creer que alguien que nunca has conocido pueda tener más influencia en ti de lo que fuimos nosotros. ... Exclamación de cierre. Por una vez, Alexander se quedó atónito. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido de ella. Luchaba contra la vacilación para poder pronunciar una palabra. Pero Loía no escuchó el resto. Un terrible dolor de cabeza la hizo saltar por encima de la mesa y una voz resonó dentro de su mente. Era la voz de Sherazade. Maestro, esté alerta. Uno de ellos ha escapado. Fue demasiado repentino para que su mente febril lo siguiera. Pero aunque no registró la advertencia, la parte más importante llegó. ¿Alguien ha abandonado la mármol de la realidad? Por supuesto, ella no fue la única que se quedó atónita con esta información. Frente a ella, los ojos de Alexander se abrieron de par en par y se puso de pie de inmediato. Nadie de poder salir de un mundo de bolsillo sin el permiso del propietario, a menos que lo mataran, obviamente. Pero ese no era el caso, por supuesto. En palabras de Caster, habían escapado mientras Loía luchaba por comprender cómo podía suceder eso. Alexander tenía una preocupación más apremiante. Es decir, el hecho de que el sirviente que se había liberado ahora estaba en sus inmediaciones. Su mirada estaba dirigida hacia la calle, al otro lado del gran ventanal que había junto a ellos. Estaba a punto de decirle a Loía que bajara y se escondiera, pero era demasiado tarde. Este no era un enemigo del cual pudieran esconderse. Así que aquí es donde te escondes. Ya estaba de pie junto a la misma mesa. Ninguno de los dos lo había visto venir, y con razón, ya que no había venido de la calle. No había usado la puerta ni había adoptado su for espiritual. Ese hombre, Aleister Crowley, no se veía obstaculizado por la distancia o la ubicación, y había aparecido de la nada justo detrás de ellos. El sirviente sonrió, pero era difícil decir que estaba feliz. De hecho, su expresión era completamente críptica y bien podría haber sido de enojo o fastidio. Aún así, a diferencia de él, era la viva imagen de la serenidad. Buenas noches. ¿Debo haberte alarmado, eh? Esta es una primera vez para mí también. Incluso si una esfera de realidad está aislada del mundo en la práctica, no es como si fuera una dimensión completamente separada. Estaba mirando su propia mano, todo mientras la cerraba y abría varias veces. Y mientras sea el mismo mundo, mis poderes pueden llevarme a cualquier parte, incluso si eso significa que debo jugar un poco con el tejido de la realidad. Este fue un buen ejercicio. Incluso si no los miraba, no había duda de que Aleister podía verlos. Había ojos en su ropa. No eran adornos, sino ojos saltones y auténticos. Y no solo crecían en su abrigo, sino también a sus pies y en la mesa. Esos ojos, cuyas pupilas tenían forma de cruz, miraban de uno a otro entre Loía y Alexander. Espero que me perdonéis por la siniestra exhibición, dijo agitando la mano en tono de broma, como si eso bastase para disipar la atmósfera opresiva que había creado. Me he esforzado demasiado para cruzar esa frontera, así que parece que he perdido la vista temporalmente. No es que eso suponga una diferencia. Podían creerle. Sus ojos miraban a lo lejos, sin fijarse en nada en particular.
Aún así, sentían un escalofrío, como si cada átomo de su cuerpo estuviera siendo examinado. Era una sensación verdaderamente desconcertante, pues no podía haber secretos bajo su mirada. Pero de repente todas las miradas se dirigieron hacia un único sujeto. Loia. Entonces tú eres el maestro de ese caster, ¿eh? Con una expresión despiadada, levantó la punta de su vara de cristal hacia ella. Pero ella no pudo reaccionar. Se quedó paralizada, no por miedo, sino por puro desconcierto. En el pasado, había estado a punto de morir, pero siempre había ocurrido antes de que se diera cuenta, demasiado rápido para causarle miedo. Aquí no fue así. Sus ojos siguieron la punta que se elevaba en un movimiento recto y apuntaba a su cabeza. Su cerebro había llegado a la conclusión lógica. Ah, me van a matar. Pero la fiebre le hacía doler la cabeza y no comprendía la gravedad del asunto. Pero no sucedió. Cuando la verdad de su muerte inminente finalmente la golpeó, el mago todavía no había atacado. Aunque el arma todavía estaba apuntando hacia ella, la atención de Aleister se había centrado en otra persona. Vaya, ¿qué crees que estás haciendo? Esta pregunta, que denotaba tanto diversión como fastidio, estaba dirigida a Alexander Lendrick, por supuesto. Y por una buena razón. Este último estaba apuntando a Aleister con arma. Era ridículo imaginar que se usara un arma tan mundana contra alguien que exhibía poderes que estaban más allá del entendimiento humano. ¿Qué aspecto tiene? Pero la mirada de Alexander era inflexible. Si intentas hacer algo, te mataré aquí y ahora. ¿Matarme? Aleister soltó una risita seca y siniestra. ¡Qué idea más extraña! No pensé que el astuto líder de la facción negra fuera un tonto que no se daba cuenta cuando es fuera de lugar. Depende de mí decidir hasta dónde puedo llegar. Quién sabe, si me presionas lo suficiente, puede que te lleves una sorpresa. Jaja, ¿te refieres a tus balas especiales, tal vez? Tal vez porque su vista aún no se recuperaba, o tal vez porque no estaba acostumbrado, Aleister hizo aparecer dos ojos demoníacos sobre sus propios ojos humanos. Con una son diabólica, le devolvió la mirada a Alexander con estos apéndices sobrenaturales. Antes de que se dieran cuenta, este dramático giro de los acontecimientos se había convertido en batalla de lógica. Claro que si se trata de una de esas armas, pueden hacerme daño, y hasta matarme. Pero tienen una debilidad fundamental que no se puede compensar. Al fin y al cabo, siguen siendo balas. Tu pistola no puede disparar más rápido que cualquier otra arma de fuego, por lo que no pueden ser más rápidas que cualquier bala vieja. Es decir, más lentas que yo. Eso no importa cuando ya estás tan cerca. A pesar de la presión ejercida por Aleister, Alexander ni siquiera se inmutó. La mano que sostenía su arma no temblaba lo más mínimo. Lo diré una última vez. Si intentas algo, te mataré aquí y ahora. Pero solo tendrías una oportunidad. Puedo detener la bala tan pronto como salga del cañón. O podría distorsionar el espacio para que nunca me alcance. Incluso podría enviarla directamente hacia ti, y tu bravuconería te hará quedar como un tonto al final. No puedes comparar mi hechicería con la tuya. Es exactamente por eso que puedo derribarte, afirmó Alexander con firmeza a pesar de esos terribles escenarios. Puede que estés muy por encima de mí en lo que se refiere a taumaturgia, pero sin ella eres uno de los sirvientes más débiles con diferencia. Si fueras un berserker o un saber, incluso un tiro de suerte me mataría. Pero una bala es suficiente ti. Y a diferencia de ti, yo todavía tengo unas bajo la manga. Hola, ¿y qué sería eso? Preguntó Aleister en un tono alegre, entretenido por la idea de que su hechicería podría ser superada por alguien como él. Pero luego su sonrisa se desvaneció. Esto se debió a que Alexander estaba mostrando su as en la manga. Después de levantar su otro brazo, mostró los 3 sellos de mando de color rojo brillante en el dorso de su M. ¿Qué te parece esto? Los sellos de mando están diseñados para usarse en tu propio sirviente, pero cuando lo piensas, no son más que energía mágica reducida al tamaño de un ti. No es una cantidad pequeña de energía, además. Mientras sea creativo, puedo reutilizarlos. Entonces, ¿qué piensas? Ya que eres un gran mago, seguramente sabes lo que puedo hacer con ellos. Aleister no respondió. Eso se debía a que, como sugería Alexander, su mente estaba calculando cada posibilidad que esto creaba. Los sellos de comando eran algo tan valioso, que era difícil imaginar usar para algo que no fuera su propio sirviente. Sin mencionar que no cualquier mago podía inventar un nuevo uso para ellos sobre la marcha. Pero suponiendo que Alexander Lendrick estuviera listo para cumplir con ambos criterios. Aleister hizo una mueca, pero no perdió la compostura. Aún tienes una sola oportunidad. Puedo matar a esa mujer con un mínimo de atención, mientras concentro la mayor parte de mi poder en ti.
Si llega el momento, puedo evitarle, entonces puedes evitar dos. Exclamación de cierre. Esta vez, Aleister no fue el único que quedó sorprendido. Después de todo, esas palabras venían de nadie menos que Loia Bedway. No era una heroína de película de acción, capaz de dejar de lado sus miedos y enfrentarse a situaciones descabelladas. Era una simple secretaria, y todavía estaba bajo la influencia fiebre. No, tal vez esa era la verdadera razón. Solo podía pensar con la suficiente claridad para saber lo que quería y lo que tenía que hacer para conseguirlo. Pero eso era lo que necesitaba. Después de todo, ella también poseía una pistola, cargada con las mismas balas que las de Alexander. Yo también soy una maestra. Imitando a su amiga de la infancia, apuntaba con su arma al Servant mientras mostraba los sellos de comando en el dorso de su mano. Y yo también puedo matarte. ¿Crees que puedes esquivar 2 balas, Castero Fuite? Sin duda, ella tenía menos compostura que Alexander, pero eso no significaba que no pudiera representar una amenaza. Al contrario, cuanto más descarada era la persona, más dispuesta estaba a tomar acciones imprudentes, sin importar las ganancias o las pérdidas. Ella no podía fingir que sabía cómo usar sus sellos de comando como él, pero Aleister sabía. Y había otras formas de hacerlo. Era una acción sin sentido que iría en contra de su propio plan, pero si sus vidas estaban en juego, ella estaba completamente lista para llamar a su propio sirviente. Aleister ya no sonreía en absoluto. La atmósfera estaba tan tensa que no sabían cuánto tiempo estaba pasando. Loia, en particular, podía sentir las gotas de sudor rodando por su frente hasta el suelo. Pero ella no se rendiría, ninguno de ellos lo haría. Pero si esto continuaba por mucho tiempo, alguien podría terminar rompiendo este impasse mexicano y descubrirían al final quién tenía razón. Pero eso no significaba que estuvieran en igualdad de condiciones. Aleister parecía tener la ventaja, incluso en 2 contra 1. Entonces, ¿por qué no atacaba? No era simplemente porque estuviera bajo la amenaza del fuego cruzado. Era lo suficientemente astuto como para encontrar la manera de evitarlo. Por otro lado, había un problema mucho más grave. Alexander ni Loia se habían dado cuenta, así de concentrados estaban en Aleister. Pero no había forma de que este último lo pasara por alto, por la forma en que sus pechos brillaban intensamente. Ese fue su propio error. No había desactivado Liberal Bell Legis. No importaba si eran enemigos o amigos. Mientras poseyera sapiencia, cualquier criatura podría verse afectada por su noble fantasma. De alguna manera, parecía que esta situación desesperada había despertado la verdadera voluntad de estos 2 maestros. Tal vez eran el tipo de personas que solo podían mostrar todo su potencial cuando estaban acorralada. Tal vez su esencia respondía a arriesgar sus vidas por el bien de los demás. Aunque Aleister podía ver a través de cualquier materia en este mundo, no podía comprender la esencia de los humanos, por lo que al final no podía adivinar. Ja. Finalmente, el mago soltó una carcajada siniestra, de una manera que traicionaba la imagen de compostura que se había creado hasta ahora. No nada que sacarme, y aún así no disparas. ¿Qué es eso, sino la prueba de tu incertidumbre? Pero me gusta. Ah, es cierto, los humanos que luchan contra probabilidades imposible que hace que mi alma se sienta viva. Bajó su vara de cristal y dio un paso atrás. Aún así, Loia y Alexander no pudieron bajar la guardia, pero Aleister simplemente se rió entre dientes y levantó la mano. De todos modos, tu esfera de realidad se desmoronará pronto, así que no importa si intervengo o no. Más bien, tengo lugares a los que ir. Y con un chasquido de dedos, desapareció sin dejar rastro. Incluso después de que él se fue, pasó casi 1 minuto completo hasta que Loia recordó respirar. Estaba jadeando, tanto por la presión mental como por su estado de debilidad. Dejó caer la pistola, que afortunadamente no se disparó al caer al suelo. La fuerza y la adrenalina estaban abandonando su cuerpo, por lo que se reclinó en su silla y giró la cabeza a su amiga de la infancia. Alexander bajó su arma lentamente, pero su expresión era sombría. Él también había sudado bastante por esta confrontación, pero esa era la única indicación de que había es nervioso. Eso fue un descuido. Deberíamos movernos rápido. ¿Estarás bien? Ella asintió débilmente, pero llena de determinación. Agarró la mano que él le ofrecía y se puso de pie con dificultad. Pero una vez que estuvo de pie, para su propia sorpresa, se mantuvo bastante firme. Al recordar el hecho de que ambos casi murieron hace un segundo, casi sintió ganas de bromear. Entonces, ¿de quién era parte del plan?
No pudo sonreír, pero parecía que él entendía que lo estaba tomando el pelo. Pero contrariamente a sus expectativas, su reacción fue muy seria. Nada sale según lo planeado. Ni esta noche, ni el día anterior, nunca. Ni siquiera desde que fundé esta organización. Por eso siempre hago planes, ¿sabes? Su voz era más suave de lo habitual, incluso mientras la ayudaba a ponerse el abrigo. Si al menos pudiera salir bien por una vez. Oh, vamos. Ella era la que lo estaba regañando hace menos de 10 minutos, pero cuando él se estaba criticando a sí mismo de esa manera, ella no podía decir nada. ¿Qué tal Alex que arriesga su vida una vez al día sin importarle? Responderé a tu pregunta. ¿Eh? Sobre por qué decidí unirme a la guerra del Santo Grial. Sus ojos ya no huían. Casi nos matan, maldita sea. Me hizo darme cuenta de lo fácil que es desaparecer, fácil que puede desmoronarse todo por nada. Si lo guardo para mí hasta el momento de mi muerte, no puedo imaginar lo terrible que será. Por eso te diré la verdad. Capítulo 53. Fue un duro despertar para Leanne Stormbeard. No es que estuviera acostumbrada a despertarse del sueño con una sonrisa en el rostro, pero despertarse en medio de una batalla era un nuevo récord para ella. Ni siquiera podía entender en qué situación se encontraba, ni cómo había llegado allí en primer lugar. Cuando recuperó la conciencia, abrió los ojos de golpe y se sentó de repente presa del pánico, como si estuviera saliendo de una pesadilla. Tal vez su cuerpo se dio cuenta recién de que casi se había ahogado. En cualquier caso, incluso después de abrir bien los ojos, pensó que todavía estaba dentro de un sueño. ¿Y quién podría culparla, dada la vista con la que se estaba despertando? El suelo debajo de ella era frío y duro, pero también irregular. Su mano, que sostenía el peso de su cuerpo, se resbaló y se sintió hacia atrás. En ese momento, se dio cuenta de que había estado acostada sobre una pila de monedas. Monedas de oro relucientes y baratijas de todo tipo se amontonaban en una pequeña montaña, y ella descansaba en la cima. Había más que dinero. Copas, joyas, piedras preciosas, armas ricamente decoradas y telas lujosas. Aunque la mayoría eran monedas de oro, con esta variedad daba la impresión de un tesoro típico de las novelas de piratas. Y no estaba lejos de la verdad, aunque no tenía forma de entenderlo. Pero de alguna manera, este gran tesoro no la impresionó en absoluto. Sintió que, si quería ver oro, ya había visto mucho los últimos días. Pero más que dónde estaba, quería entender lo que estaba pasando a su alrededor. Y eso era lo más difícil, porque aquello podía describirse como nada menos que caos, y sus confusos no le permitían comprender bien la situación. Para explicarlo de forma sencilla, los sirvientes encarcelados dentro de la esfera de realidad estaban actualmente dispersos y luchando contra varios enemigos. El área que los rodea era de hecho una amplia cueva llena de oro y otros tesoros, lo que significaba que sus guardianes estaban tratando de defenderla. Lógicamente, solo debería haber 40 de él, pero regresarían indefinidamente. Eran una especie de espectros con forma humana armados con espadas, lanzas y arcos. Pero no estaban ni cerca del poder de un espíritu heroico, por lo tanto eran fáciles de eliminar. No fueron un problema. Todo lo demás fue. Los 40 ladrones no eran los únicos enemigos que había allí. Aunque no tenía nada que ver con el relato original, también había muchas especies fantasmales. Por ejemplo, los ifrits, espíritus del fuego, volaban por todas partes y escupían llamas lo suficientemente calientes como para derretir el oro. Los necrófagos emergían de debajo de la tierra y de la montaña de tesoros, con cuerpos demacrados y sus rostros ocultos tras máscaras. Los acompañaban otra raza de demonios, los Nashnas, que no eran más que la mitad de un cuerpo humano, si se dejaba de lado su capacidad de drenar la energía vital a través del contacto físico. En una palabra, como en 100, caos absoluto. Incluso después de mirar a su alrededor, Leanne no podía comprender lo que estaba sucediendo. Faltaban demasiadas piezas y, cuanto más pensaba en ello, más le dolía la cabeza. Bueno, en realidad le dolía por todo lo que había soportado mientras estaba inconsciente. En cualquier caso, no sabía qué hacer ni qué decir, ni siquiera sabía qué pensar. Así que ella no hizo nada. Él se limitó a mirar a lo lejos, desconcertado. Lamentablemente, no tuvo más remedio que despertar cuando la realidad la persiguió. Una mano huesuda surgió del mar de monedas, justo a su lado. Leanne tardó demasiado en reaccionar, ya que acababa de despertarse. Incluso cuando la mano del ghoul intentó agarrarla de repente. TCH. Afortunadamente, fue rescatada de la misma manera repentina. La mano desapareció, dejando solo un muñón ensangrentado.
No se dio cuenta de que se la habían cortado y envió volar, pero sí sabía dónde estaba su salvador. En realidad, habían estado de pie junto a ella desde el principio, pero no los había notado hasta ahora debido a la completa anarquía reinaba en ese lugar. No te quedes ahí sentada, gruñó Atsuyo con su habitual ceño fruncido. Mientras decía eso, el resto del cuerpo del ghoul emergió de la pila de oro. Pero tan pronto como lo hizo cabeza, se cayó después de un rápido movimiento de su espada. Si estás despierta, muévela. Gracias. Leane finalmente se recompuso, pero no registró la orden de Atsuyo. Hasta que ésta la miró fijamente, y ella se levantó apresuradamente. Pero no es como si ponerse de pie le dijera qué hacer, así que incluso después de ponerse de pie, se quedó allí parada sin poder hacer nada. Todos estaban dispersos, por lo que chica era la única que estaba cerca. Por lo tanto, Leane solo podía volverse hacia ella, incluso si parecía que no quería hablar. Disculpe, pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué aspecto tiene? Respondió Atsuyo sin rodeos. ¿Un desastre? Entonces es un desastre. No me molestes. Después de decir eso, Atsuyo se dio la vuelta nuevamente. Y la razón era que otro enemigo se acercaba a ellos. Este iba montado en un caballo y blandía una gran cimitarra, todo mientras les gritaba ferozmente. A diferencia de los otros ladrones, este era más duro ya que era su líder. Pero a pesar de su enfoque intimidante, Atsuyo caminó hacia él con indiferencia, como si fuera una tarea cotidiana, lo que indica cuánto tiempo había tenido ya para matarlo. En su camino, decapitó a otro ghoul que brotaba de la pila de tesoros. Caminaba a un ritmo normal, pero una vez que el caballo estuvo solo unos metros de distancia, su cuerpo se movió demasiado rápido para que Leane pudiera seguirlo. El bandido levantó su espada por encima de su cabeza para golpearla con ella. En respuesta, Atsuyo blandió su katana hacia arriba para recibir su ataque, pero no quería chocar. Espada le cortó la mano con tanta limpieza que la cimitarra fue arrastrada por el impulso y salió volando, por suerte, lejos de Leane. Luego, en el mismo instante, le cortó la garra al lado. ¿Cuántas veces vas a volver? La espadachina se quejó para sí misma mientras envainaba su espada. ¿Realmente te gusta cortarles la cabeza? Comentó Leane desde la distancia, lo que le valió otra mirada de fastidio. No me gusta, así es como se hace. Atsuyo levantó una ceja como si Leane fuera la que estaba diciendo tonterías. ¿No es obvio? Cuando matas a alguien, le cortas la cabeza para traerla de vuelta. Pero no recogía ninguna de las cabezas que había mandado rodar, ¿y ya vas a dejar de seguirme? Te protegí porque estabas inconsciente, pero ahora estás despierta. ¿No tienes un sirviente? Cuando Atsuyo le dijo eso, Leane de repente se dio cuenta de que, en efecto, Berserker no estaba cerca de ella. Sin él, en realidad estaba indefensa. ¿Podría ser que no aquí en absoluto? Mientras ese aterrador escenario pasaba ante sus ojos, algo, o más bien alguien, aterrizó junto a ellos. Era Odiseo, el arquero de negro, que en ese momento estaba luchando con ifrits que volaban por los alrededores. Los espíritus del fuego no eran muy peligrosos por sí solos, pero se movían en grupos de 3 o 4, y su velocidad de vuelo tampoco era despreciable. Incluso el hombre más astuto de toda la mitología griega tenía que concentrarse para poder derribarlos. Después de acabar con un grupo de ellos, notó a Leane con rabillo del ojo. Oye, finalmente estás despierto, asintió levemente. Si estás buscando a tu sirviente, me temo que no puede permitirse gastar más energía de la que ya tiene. Debe estar descansando en forma espiritual, así que Sansón estaba efectivamente fuera de servicio. Eso tenía que ser, ya que Leane estaba segura de que su ardiente sirviente sería fácil de encontrar incluso en este caos. Palabras, sus temores se confirmaron básicamente y ella estaba completamente indefensa aquí. Pero mientras Leane estaba allí de pie con horror en su rostro, una nueva banda de ifrit se abalanzó sobre ellos. Al unísono, escupieron una lluvia mortal de fuego blanco. En ese momento, Odiseo silbó. Berserker, danos cobertura. Al oír la llamada del arquero, un gigante plateado corrió hacia ellos y se interpuso entre ellos y el fuego. Las llamas estallaron sobre él, pero ni siquiera le provocaron quemaduras solares, por lo que se las quitó con cuidado. Después de eso, Odiseo aprovechó la oportunidad para derribar a todos los ifrits. Luego, se volvió hacia Atsuyo. Te sugiero que le hagas compañía. ¿Desde cuándo me das órdenes? Aunque estaba diciendo eso, la chica guerrera no parecía poder resistirse a sus sugerencias. ¿Y por qué sería mi trabajo cuidarla? Odiseo se encogió de hombros.
Si no te gusta, siempre existe la otra opción. Cuando dijo eso, Atsuyo miró a Leane. Pero no era lo mismo. Antes, parecía disgustada por tener que hablar con ella. Pero ahora era diferente. Leane sintió un escalofrío en la espalda cuando esa mirada fría la atravesó. Nadie la había mirado nunca con esos ojos. Podría ser incluso más aterradora que la mirada en los ojos de Peter Stump. Sin embargo, también había algo de ira mezclada allí. Por razones que no entendía, Leane era ahora el objeto de la ira y el resentimiento de Atsuyo. De alguna manera, parecía que la joven guerrera estaba decidiendo algo. O más bien, no podía decidirse por algo. Por un momento, Leane creyó oírla murmurar algo en voz baja. Nana, cuando Odiseo dijo que había otra opción, se refería a dejar a Leane sola, ¿verdad? De alguna manera, Leane tuvo la sensación de que el verdadero significado de esas palabras estaba pasando desapercibido para ella. No pudo hacer más que mirar a Atsuyo con incertidumbre, hasta que ésta chasqueó la lengua y se dio la vuelta. Soy yo quien decide eso. No me importa lo que digas. Al decir eso, la animosidad de Atsuyo disminuyó, aunque todavía parecía enojada. Eso parece. Odiseo se dio la vuelta, mientras que Leane seguía teniendo la impresión de que había algo que no entendía. El arquero miró a los espíritus de fuego que volaban alrededor y al berserker plateado que luchaba contra ellos sin descanso. Esta situación es terrible. Incluso si podemos ignorar a tantos enemigos como nos envíen, es un desper de energía. A este ritmo, no podemos ganar contra. Pero fue interrumpido abruptamente cuando algo emergió del oro a sus pies. Esta vez no era la mano de un necrófago. Era más larga y oscura, y se extendía como una serpiente que salía de un agujero. Leane solo podía pensar en una serpiente o en un tentáculo, y resultó ser lo segundo. Una extremidad oscura que terminaba en garras afiladas. El brazo de la criatura. TSK. Hablando del diablo, murmuró Odiseo. Bueno, entonces tienes que cuidarla. Y dicho esto, salió corriendo, dejando atrás a una frustrada Atsuyo. Pero la muchacha samurái no dijo nada. Definitivamente parecía que quería decir algo, pero se contuvo y sacó su espada. El tentáculo no había aparecido como decoración, por supuesto. De alguna manera sabía que está allí y cayó sobre ellos. Atsuyo se interpuso en su camino y levantó su espada para absorber el impacto. Sin embargo, fue demasiado para ella. Aunque esa chica era capaz de hacer más allá de las habilidades humanas, esto estaba en una liga completamente diferente, y ella lo sabía. En lugar de repeler la extremidad oscura, usó su propia fuerza contra ella para desviar su camino. Debido a que el suelo debajo de ella era muy inestable, casi se cae, pero se recuperó en un abrir y cerrar de ojos para atacar. La misma espada que había cortado sin esfuerzo a muchos monstruos hasta ahora no pudo atravesar esa cosa de una sola vez. Atsuyo tuvo que volver a ponerla en marcha para finalmente cortarla por la mitad, con un gruñido de esfuerzo. Había cortado el tentáculo lo más cerca del suelo posible, y la rama que era tan alta como un árbol cayó sin vida. Pero en el tiempo que le había llevado lograrlo, cada vez más tentáculos estaban brotando por toda la cueva. Obviamente, atacaron de inmediato. El único aspecto positivo era que como tercero, la criatura estaba atacando a todos sin discriminación, incluidos los monstruos invocados por la esfera de realidad. Pero eso fue solo un respiro para los espíritus. Ven aquí, ordenó Atsuyo. Por una vez, no se mostró hostil, así que fue reconfortante. Pero había urgencia en su voz. Súbete a mi espalda. Disculpe. Leane estaba confundida. Mi espalda, repitió con irritación. Si no lo haces, te abandono aquí. Leane obedeció, pero estaba inquieta. No era que no entendiera lo que Atsuyo estaba tratando de hacer, pero se sentía mal subirse a la espalda de alguien de esa manera. Deja al lado el hecho de que nadie la había cargado en la espalda desde que era pequeña, estaba el problema de la diferencia de altura entre ellas. O más bien, la falta de ella. A diferencia de Berserker, que era mucho más alta que Leane, la chica samurái tenía prácticamente la misma altura que ella. Naturalmente, se sentía mal que se subiera a alguien así con todo espeso. Pero, como ella misma descubrió, no hizo ninguna diferencia. Guau. Cuando los pies de Leane dejaron el suelo, no podía creer lo ligera que se sentía. Innatamente consideraba a Samson una fuerza de la naturaleza, pero cuando era alguien como Atsuyo quien la levantaba sin esfuerzo, era como si se hubiera convertido en una pluma. Lo cual era muy inquietante por una gran cantidad de razones. Dicho esto, Leane estaba acostumbrada a que su sirviente la llevara de un lado a otro, que inmediatamente pudo notar la diferencia en la fuerza.
Atsuyo tuvo que poner algo de fuerza conscientemente. Leane no creía que Samson realmente necesitara hacer nada. No te caigas. Si lo haces, no te salvaré. Con esta severa advertencia, Atsuyo se puso en marcha. Se movió justo a tiempo para esquivar un tentáculo negro que las golpeaba desde arriba. Pero en el proceso, Atsuyo había comenzado a correr tan abruptamente que Leane cascayó de verdad. Esa chica no había estado bromeando acerca de agarrarse. Lo más probable es que no estuviera acostumbrada a adaptar su velocidad a nadie más que a ella misma. Por otra parte, puede que tuviera razón. No faltaban obstáculos en su camino. Por supuesto, estaban los tentáculos que brotaban por todas partes, pero tampoco era como si el resto de los monstruos hubieran desaparecido. Ya fueran ghouls, wraiths, nasnas, Atsuyo no tenía más opción que saltar de un lado a otro. Sin embargo, era bastante buena en eso. Incluso con una mujer adulta sobre su espano, tenía problemas para cambiar su curso una y otra vez, mientras estaba atenta a cualquier ataque que se le acercara. Incluso si intentaban formar un muro y bloquear su camino, simplemente saltaría y usaría sus cabezas como escalones. Por otro lado, fue una verdadera montaña rusa para Leane, y ella también tuvo que estar atenta para asegurarse de que la golpeara un ataque perdido. Pero aún así, ser llevada sin esfuerzo de esta manera le dio mucha confianza. Bueno, en realidad no tan fácilmente. No tienes que esforzarte. Si te molesto, entonces... Leane no era ajena a la respiración agitada de Atsuyo. Tampoco podía sacarse de la cabeza el recuerdo de la noche de una Atsuyo sangrando por todas partes. KHHH. Bueno, en verdad, Leane estaba completamente equivocada. Atsuyo no estaba cansada, ni siquiera se estaba esforzando. La razón por la que rechinaba los dientes era porque se moría de ganas de sacar su espada y acabar con sus enemigos, pero eso era imposible con alguien sobre su espalda. Así que se vio obligada a resistir su impulso y huir. La compás Leane solo estaba añadiendo más sal a la herida. Claro que eres una molestia. Se enfureció. ¿Por qué estás aquí? Ya te lo dije antes. Si no puedes cuidar de ti mismo, quédate encerrado en algún lugar. Leane no se sorprendió. Recordaba claramente que aquella chica había dicho esas palabras la noche anterior. No le faltaban personas que le recordaran su debilidad. Me niego. Sé que no puedo hacer mucho por mí misma, pero tengo que estar aquí. No tengo poder, pero al menos tengo coraje. Justo cuando dijo eso, Leane tuvo que agachar cabeza para evitar la lanza de un bandido. Eso es estúpido. Eres peor que un cobarde. Un cobarde se mantendría alejado. Eso significa que entre tú y el cobarde vivirá más tiempo. ¿Qué sentido tiene siquiera ponerse en peligro? ... Así lo pensaba Atsuyo Toriyama. No estaba del todo equivocada. De hecho, tenía razón. No se podía ganar gloria interponiéndose en el camino del peligro cuando se sabía que no podía salvar. Sin embargo, Leane no seguía la misma lógica. No tiene nada que ver con la eficiencia ni con vivir más. Por supuesto que tengo miedo, pero no puedo huir. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar la realidad si no? Hasta ahora, he estado escondiendo constantemente. Sé cómo se siente. No puedo apartarme del hecho de que soy débil, pero la realidad a la que tengo que enfrentarme está aquí. Eso no significa nada, se quejó Atsuyo. Si me hubiera mantenido alejado, no habría estado en tanto peligro. Pero incluso si hubiera sobrevivido a la guerra del Santo Grial de esa manera, ¿cómo podría vivir conmigo mismo si vivo más tiempo escondiéndome y huyendo? Entonces nada habrá cambiado. No quiero ese camino. No tiene sentido preservar mi vida a cualquier precio si eso significa que la tiene que estar llena de insatisfacción. Quiero sentir que realmente hice algo por una vez. Señorita Asuyo. Eso sigue siendo una tontería, ladró la chica samurái. No estás haciendo nada, soy yo quien te lleva. Lo siento por eso. KHHHH. Eran personas diferentes, no solo en su forma de pensar, sino también en un nivel más fundamental. Leane deseaba que pudieran llevarse bien, pero tal vez Atsuyo ni siquiera entender su lógica. Todavía había dudas y ansiedad en el corazón de Leane, y tal vez no estaba tan decidida como le gustaba aparentar. Pero había tomado su decisión. Ella quería el camino que estuviera más cerca de la felicidad, pero quizá no fuera nada barato. Fumako Taro se lanzó hacia adelante. No había tanta distancia que lo separaba de Volundr. Todo lo que tenía que hacer era acortar esa distancia lo más rápido posible. El pasillo no era exactamente corto en lo que a Appa se refería.
Pero en una batalla entre sirvientes, esa distancia no significaba mucho. Era extremadamente estrecha y no le permitía esquivar el fuego nutrido. Sabía a ciencia cierta este herrero podía usar runas. Tanto los informes de Saberoth Black como su situación actual apuntaban hacia ello. Por su parte, Volunder no era ajeno a lo que el shinobi estaba tratando de hacer. Él era quien lo había atrapado en ese pasillo. La única forma de llegar hasta él era en línea recta, todo lo que tenía que hacer era atacar en línea recta para derribar a Fuma. Pero no necesitaba hacer eso por ahora, ya que tenía otras alternativas. Todo el pasillo estaba lleno de trampas. El uso de runas como minas activadas a distancia había demostrado su eficacia antes en el Himalaya, así que, por supuesto, aplicaría esa misma técnica para una batalla defensiva. Aquí no había nieve para camuflar sus runas, por lo que había recurrido a una estrategia diferente. Es decir, carteles. Exclamación de cierre. Fuma quedó completamente sorprendido cuando la pared a su lado estalló en llamas. No era extraño encontrar carteles en un pasillo. Bueno, en cualquier lugar que no fuera la torre del reloj, en toda su austeridad. Mientras las runas estuvieran cubiertas por algo, notarían, y Fuma Kotaro no se dio cuenta. Las runas que usaba el herrero no se parecían en nada a las que usaban los magos modernos. Estas últimas eran versiones diluidas de las runas primordiales creadas por Odín, y eran las que Volunder podía usar como si nada. Es cierto que, como simple herrero, no era tan hábil con ellas como un auténtico dios o mago. Pero en realidad no importaba cuando potencia de fuego ya era tan grande. El pasillo estaba envuelto en fuego, tragándose al shinobi en su ardiente resplandor. Pero por si acaso, activó otras dos runas, amplificando así el caos y convirtiendo el pasillo en un horno demasiado poderoso para cocinar cualquier cosa. Bueno, eso debería funcionar. El herrero estaba a punto de dar por finalizado el trabajo, pero en cuanto lo hizo, varios proyectiles volaron en su dirección. Eran kunais, 2 para ser exactos. Volaban demasiado rápido como para que pudiera reaccionar, pero no lo necesitaba. Los kunais rebotaron en la pared invisible que había colocado frente a él. Por supuesto que prepararía algo así si iba a hacer explotar todo el pasillo, no era inmune a su propia hechicería. Sin embargo, tampoco debería serlo el asesino que desaparecido entre las llamas. Urk. Sin embargo, allí estaba, recocido pero todavía en una sola pieza. Lo único que había sufrido de verdad era la tela negra que lo envolvía como una sombra. El atuendo se había en muchos lugares, dejando expuesta su piel carbonizada. Nuestro clan se especializa en explosivos y fuego controlado. Usar llamas contra nosotros es ridículo. Una afirmación atrevida, teniendo en cuenta su aspecto. El hecho de que todavía estuviera vivo no era poca cosa, pero su tela ignífuga ya no sería de mucha utilidad. Podía proteger contra incendios forestales y explosiones, pero parecía que solo podría resistir por un tiempo contra las runas primordiales. En general, Volunder no le dio mucha importancia. Fugum seguía de pie en medio de un campo minado. Los carteles, que se suponía que debían ser del mismo color que las paredes, se habían quemado todos, aunque solo fuera parcialmente. Esto significaba que Assassin podía haberlo supuesto, pero seguía atrapado como una rata. Si Caster los hacía explotar todos al mismo tiempo, el shinobi desaparecería junto con esa zona del suelo. Pero cuando Volunder estaba a punto de chasquear los dedos para activar las runas. Tonto. Los proyectiles eran solo una distracción. ¿Qué? Inmediatamente, el herrero desvió su mirada hacia el suelo frente a él. Al otro lado de la barrera rúnica, había una franja colorida de explosivos, y su mecha había llegado final. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. La bomba explotó, pero a diferencia de lo que Caster había esperado, no explotó en una explosión de fuego. Esa bomba era en realidad una granada cegadora, y la había mirado fijamente justo cuando explotó. Había esperado estar a salvo ya que su barrera podía soportar una explosión normal, pero ahora el herrero estaba cegado y se llevó la mano a los en lugar de activar las runas que habrían matado a Assassin. Fuma pudo actuar con libertad. Se lanzó hacia Volunder. Pero él era consciente de la existencia de la barrera. Lanzar esos kunai también tenía como objetivo confirmar si podía alcanzar a Volunder o no. Así que, en lugar de estrellarse con una pared invisible de nuevo, disminuyó la velocidad antes de arremeter de nuevo, pero esta vez hacia donde estaba la barrera. Echó hacia atrás el puño y, con todo su impulso, peso y toda su fuerza, lo estrelló contra la barrera rúnica. Piensa. Fue como golpear una roca con las manos desnudas. Destruir un hechizo protector sin un contrahechizo o una cantidad absurda de poder era un concepto completamente absurdo.
Y, de hecho, cuando golpeó la barrera, Assassin pudo cuán resistente era. Pero ya lo esperaba. No había una salida fácil de esta situación, tuvo que abrirse paso a través de ella sin importar el dolor. Y al final, ganó. Después del impasse inicial, la pared invisible se rompió y logró atravesarla. El shinobi había atacado de tal manera que desató todo el poder que su cuerpo podía, pero tal hazaña habría sido imposible fuera por su habilidad fuerza monstruosa. Ahora no había nada entre ellos. Assassin materializó un cuchillo y se acercó al indefenso herrero. Todo lo que haría falta sería un corte rápido, nada más. Solo un poco más, pero era una tontería creer que Volun estaba completamente indefenso. Por supuesto, no podía ver a Assassin, y ciertamente no podía confiar en sus oídos o su nariz para localizarlo. No obstante, Fuma se había demasiado. La razón por la que se había apresurado a acortar la distancia entre ellos era porque no había mucho espacio para esquivar. En otras palabras, Volunder sabía de dónde sin importar nada. Las runas flotaban frente al herrero, las mismas que casi habían quemado al shinobi. Se incendiaron y las llamas se extendieron en su dirección. Incluso Fuma Kotarou, uno de los Eruans más ágiles en esta guerra del Santo Grial, tuvo muy pocas posibilidades de escapar de un ataque tan cercano. Se vio obligado a saltar frenéticamente a un lado y rodar suelo para escapar del fuego. En un instante, ya se había recuperado y estaba listo para reanudar su ataque, pero las cosas habían cambiado en ese instante. Los ojos de Volunder todavía estaban cerrados por el dolor, pero uno de ellos se estaba abriendo ligeramente y estaba mirando a Fuma. El herrero blandía el martillo en su mano. La herramienta de herrería no era impresionante para arma, pero uno no podía juzgarla solo por la apariencia. Fuma no pudo dejar que lo usara. Al mismo tiempo que Volunder levantó su brazo, el asesino de las sombras sacó su kusarigama. Lanzó el peso más rápido que una bala y la cadena envolvió alrededor de la muñeca de Caster. Assassin luego tiró de la cadena para obligar a su oponente a bajar su arma. Se sorprendió de que, incluso con su fuerza monstruosa, Herrero fuera capaz de oponer resistencia. No podría acercarlo más, pero al menos podría mantener su arma abajo. Sin embargo. Muy bien. Gritó el herrero, y su voz fue seguida por un trueno. Exclamación de cierre, no era una aproximación. El trueno había caído de verdad, justo allí, en medio del pasillo. Más exactamente, había salido del martillo. Este último no se había convertido de repente en Mjolnir, pero las runas de relámpago inscritas en él le permitían ser más que una herramienta. Volunder había tenido la intención de golpear a Fuma de frente con ellos, pero como estaba en esa situación, prefirió desatar su poder aquí, y al hacerlo destruyó el suelo bajo sus pies. Los dos se estrellaron contra el piso de abajo, pero no de la misma manera. Fuma no había esperado tal movimiento, mientras que Volunder fue quien lo ejecutó. El sirviente del asesinato había perdido así su dura iniciativa. Antes de que sus pies tocaran el piso de abajo, el herrero estaba listo. La cadena del kusarigama todavía estaba enrollada alrededor muñeca, por lo que la usó para acercar abruptamente a Fuma hacia él. El shinobi solo tuvo tiempo de manifestar parcialmente un clon de sombra. Al instante siguiente, recibió un poderoso golpe del martillo de Caster. Urk. Incluso con un cojín, sintió el golpe como si lo hubiera recibido de frente. Afortunadamente, el impacto se había suavizado lo suficiente como para que pudiera mantener la concentración. Había soltado su arma y voló por el pasillo antes de aterrizar con fuerza sobre la alfombra. Era mejor que usaran su propia táctica en su contra, y la distancia recreada le dio el tiempo que necesitaba para analizar por completo esta nueva situación. Dicho esto, otra forma de verlo era que estaba de nuevo en el punto de partida. Volunder estaba en la posición perfecta para dispararle desde una distancia segura. Y estaba a punto de hacer exactamente eso. Los dedos del herrero trazaban runas en el aire, pero Fuma no podía decir para qué eran. Había muchas de ellas también, por lo que probablemente está preparando varios hechizos. Fuma no planeaba descubrirlo. Estaba en medio de territorio enemigo, el tiempo estaba en su contra. Sin intención de perder más tiempo, hizo su movimiento y se lanzó hacia adelante. HMPH. Volunder lo notó, pero no interrumpió sus hechizos. Por el contrario, desató una de ellas. Algunas runas brillaron de un azul intenso antes de convertirse en una lluvia de hielo. Todo lo que se interponía en su camino se congelaba, y incluiría al shinobi si no hacía nada al respecto. Bueno, contra el hielo, no hay nada mejor que el fuego. Un frasco apareció en su mano y lo arrojó al hielo que se acercaba. Luego, un cuchillo al destello. Había una cerilla encendida adherida a él, por lo que cuando rompió el frasco, su contenido se incendió.
Era una sustancia infame muy potente, pero era simplemente un revés para la hechicería de este nivel. Todo lo que necesitaba Fuma era evitar la muerte, por lo que aprovecharía cada pequeño avance. Pero tenía que evitar que el herrero siguiera haciendo trucos, por eso, el shinobi sacó un arma. No se parecía en nada a las pistolas modernas, y se parecía más a un cañón que sostenía en la palma de su mano. Se trataba de un arma de su época, un Nigiri Teppou. En otras palabras, una pistola de palma. A decir verdad, había hecho todo lo posible por mantenerla en secreto hasta ahora. Como sirviente sin noble fantasma, su eficiencia dependía de trucos y de cuántos de ellos podía conservar como carta del triunfo. En este caso, su Nigiri Teppou le otorgaba un alcance que Volund creía que no tenía. Y, en efecto, los ojos de Caster se abrieron de par en par cuando vio un destello del cañón dentro de la mano de Fuma. Como herrero, había mostrado curiosidad por las armas de fuego modernas tan pronto como lo habían convocado, por lo que no tenía dudas sobre qué tipo de arma era. Aún así, fue demasiado lento para reaccionar. Con un sonido Atrona disparó una bala y alcanzó con éxito su objetivo. No alcanzó un punto vital como el corazón o la cabeza, pero no era el objetivo de Fuma. En primer lugar, esta arma no tenía suficiente precisión ni siquiera a esa distancia, por lo no esperaba más de ella que darle una oportunidad. Y fue exactamente lo que obtuvo. El herrero hizo una mueca de dolor cuando la bala le impactó en el costado y perdió su concentración. Todas las runas que bailaban en el aire desaparecieron. En ese momento, Fuma sacó otra de sus armas. Esta era más conocida como arma ninja que como arma de fuego. No era que la famosa bomba de humo. De hecho, el shinobi no estaba aprovechando esta oportunidad para atacar, sino para huir. Ya se había dado cuenta de que no tenía nada que ganar si dejaba que esta batalla continuara. No estaba allí para matar a Caster, solo quería el tesoro que el herrero estaba defendiendo. Sus posibilidades de éxito eran mayores si escapaba. Incluso si se cruzaba con Caster nuevamente, podría usar su sigilo a su favor. Así que, sin dudarlo, encendió y arrojó su bomba de humo. En un abrir y cerrar de ojos, todo el pasillo, que tenía más de 20 metros de longitud, desapareció bajo una pantalla oscura. Además de impedir la visión, el humo dañaba los ojos y hacía que cualquiera que lo inhalara tosiera violentamente. Así, sin temor a ser interceptado, Fuma pasó corriendo a su oponente y lo dejó atrás. Pero, ¿hasta dónde sería capaz de llegar? No demasiado, como había temido. Después de doblar la esquina y avanzar un poco, aproximadamente a mitad del pasillo encontró otra barrera de runas. No podía esforzarse demasiado destruyendo cada una de ellas. Peor aún, eso alertaría a Caster y haría que todo el acto de huir careciera de sentido. Habría sido mejor que escapara por el agujero en techo. En ese momento, bien podría escapar del edificio por completo y volver a entrar por un lugar diferente. Con esta idea en mente, el shinobi se volvió hacia la ventana más cercana, aplicó a usar el mismo truco que había usado para entrar. No importaba en qué aprietos se encontrara, su corazón siempre se mantenía sereno para no cometer un solo error, sin importar cuán meticulosa fuera la operación. Pero, SHHH. No iba a ser tan sencillo. GEH. HHH. Fuma fue brutalmente interrumpido en su ida por una espada, que voló hacia él con tremenda fuerza. Quedó completamente clavado a la pared a través de su hombro, y en su sorpresa apenas logró contener un gemido de dolor. Rápidamente llevó su mano para revisar la espada que lo había atravesado, ni siquiera era un arma para arrojar. Y Caster no debería haber sido capaz de encontrarlo. Sin ventilación aquí, el humo debería haber permanecido un poco más. Pero era fácil de disipar si uno usaba runas de viento. Creo que eso nos hace iguales, el herrero se acercó lentamente, con la mano sobre la herida de bala. Así es como se siente cuando te disparan. Todavía no aprecio las de fuego. No son algo con lo que pueda trabajar. ¿Tú, cómo supiste hacia dónde iba? Gruñó Assassin. Siempre que actives una de mis barreras, puedo saber cuál es. Ya veo, así que simplemente tocarlos los activará. Fue un descuido, pero justo cuando hizo esa observación para sí mismo, Fuma de repente agitó su brazo y arrojó varios Q hacia Caster. Estaban lo suficientemente cerca el uno del otro como para que fuera difícil esquivarlos, pero sería fácil desviarlos. El herrero dio un paso atrás y blandió su martillo, haciendo aún todos los proyectiles. Obviamente, Fuma había esperado eso. Eran una distracción mientras preparaba algo más. Exclamación de cierre. Los ojos de Volunder se abrieron, pero era demasiado tarde. El shinobi seguía clavado a la pared, pero eso no significaba que no tuviera movilidad. Es decir, sus clones de sombra podían moverse libremente.
En el lapso de tiempo que le tocaster defenderse, Fuma había manifestado un clon y le había dado algo. Un explosivo, y uno real esta vez. Pero Volunder no lo sabía. En un instante, el clon ya estaba lanzando un ataque suicida contra Volunder. Hasta ahora, Assassin solo había usado bombas de uso general, por lo que Volunder probablemente esperaba que sucediera lo mismo aquí. Esperaba una explosión cegadora o una bomba de humo, por lo que en lugar de protegerse cerró los ojos y levantó la mano frente a él. ¡Pam! La bomba explotó en la cara del herrero. Aunque estaba destinado a matar, esta vez también fue una distracción. Fuma no iba a apostar su vida en este ataque, por lo que mientras tanto aprovechó esta ocasión para cu la espada del hombro. Luego la arrojó a un lado para escapar. Con la explosión, una vez más hubo una cortina de humo, y probablemente un agujero en el medio del pasillo. En cualquier caso, Assassin tenía que moverse. No tenía la suficiente confianza para darle la espalda ahora y reanudar su escape por la ventana. Como era de esperar, escapar por el agujero hacia el piso superior era mejor después de todo. Exclamación de cierre, pero cuando puso su cuerpo en movimiento para hacer exactamente eso, Fuma detectó un movimiento repentino en medio del humo, y solo evadió el martillo por un pelo. La golpe fue suficiente para disipar el humo y dejar a Volunder al descubierto sin apenas un rasguño. Eso no debería ser así, incluso si se trataba de un pequeño explosivo, debería ser suficiente para causar daños graves. Y el herrero recibió todo el peso a quemarropa, o lo había hecho porque sabía que no había ningún riesgo. Parecería que su cuerpo estaba mejorado de alguna manera. En cualquier caso, Fuma había esquivado el golpe del martillo, pero no tuvo tiempo de escapar del puño que salió volando inmediatamente después. Los nudillos de Caster se unieron con fuerza en el estómago de Assassin. Dolió mucho más de lo que debía. El shinobi fue enviado a estrellarse contra la pared, que casi se derrumbó. Estaba empezando a sospechar esas paredes también estaban reforzadas. Fuma sintió una punzada de irritación. Se suponía que debía mantener la calma en todo momento, pero eso solo era cierto cuando su oponente no era tan terco. Puede que se ha estrellado con toda su fuerza contra la pared, pero su conciencia ni siquiera vaciló y utilizó esa misma pared para saltar hacia Volunder y estampó su propio puño en la cara del herrero. Los pies de Volunder se levantaron del suelo y fue enviado a volar hacia la pared opuesta. HRGNNN, gruñó Volunder de dolor con una mano en la mejilla. Debo decir que tienes un buen golpe para ser un asesino. Te devuelvo el cumplido. Eres un caster problemático. Fuma apretaba los puños, intentando contener su ira. Jeje. ¿Qué tenemos aquí? Se burló el herrero. Parece que tú tampoco eres completamente humano. Eso se debía a que el shinobi no estaba manteniendo la cabeza fría. Su cuerpo estaba cambiando de forma. Uno a uno, sus músculos se abultaban y se hacían más grandes, y las de su piel que estaban expuestas cambiaban ligeramente de color. Por último, estaba el crecimiento en altura. Fuma ya era muy alto, incluso para los estándares modernos. Pero incluso esa impresionante altura ahora estaba aumentando, y su cabeza casi llegaba al techo. Pero tú estás en el otro extremo del espectro. Volunder se apartó de la pared y se sacudió el polvo. ¿Qué problema? Esperaba una pelea sencilla, una demoníaca. Mientras tanto, otra batalla se estaba desarrollando. El intenso sonido del metal chocando contra el metal resonaba más allá del salón. Esta pelea no fue tan destructiva como otras. No hubo una exhibición llamativa de magia ni máquinas voladoras. Fue la batalla más directa posible. Espada contra espada. Sable con sable. Tampoco se movían ni saltaban por todos lados. De hecho, su enfrentamiento se desarrollaba en un solo lugar. Esto se debió a que uno de ellos no se movía en absoluto, a pesar de los feroces ataques del otro. Caballero contra el dios de la guerra. Galahad contra Kyu. Con un aullido digno de un demonio, la guerrera de 6 brazos se arrojó contra la pared impenetrable que era el propio caballero. Una ofensiva despiadada contra una defensa inquebrantable. Era realmente un espectáculo digno de contemplar, una batalla como ninguna otra en este santo grial hasta ahora. No había nadie para presenciarla, y era mejor a simple hecho de que estuviera contenida, no significaba que los espectadores no arriesgaran nada. Y, de hecho, esta sala se estaba rindiendo gradualmente a la intensa batalla, con grietas que se extendían por todas partes, debido a la fuerza de sus golpes. En su orgullo de deidad guerrera, Kyu no le daba ni un segundo de respiro a Galahad. Utilizaba todo tipo de armas a su disposición, espadas cortas, espadas largas, lanzas, alabardas, dagas, mazas, etc., en toda variedad de combinaciones gracias a sus múltiples manos.
Incluso recurría a armas más exóticas como espadas látigo, mayales, puños de o garras. No importaba qué arma fuera o cuántas utilizara, podía manejarlas como si las hubiera usado toda su vida. Estaba más allá de poder usar cualquier arma. Las armas eran de ella misma, parte de su poder como diosa de la guerra que las había traído a este mundo. Y ella no escatimó esfuerzos para romper su guardia. Atacó desde todos los ángulos imaginables. Paró su respuesta y redobló su ataque. Había comprendido su estilo de lucha y es explotando cada defecto en él. Además, no le permitía ver a través de sus movimientos. Varias veces durante su enfrentamiento, ella había cambiado completamente su estilo de yo que hacía imposible leerla. Si él parecía estar comprendiendo el asunto, ella podía cambiarlo en un instante. Aunque ambos poseían un instinto sobrenatural, el de ella era naturalmente superior. Una bendición divina no podía compararse con la experiencia que había acumulado a lo largo de sus muchas batallas. Sí, ella no tenía rival bajo los cielos. Y aún así. Y aún así. Y aún así, 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 y aún así. Ese caballero se negó rotundamente a caer, pase lo que pase. Aunque ella le estaba dando golpes directos. Aunque ella estaba aprovechando cada oportunidad para golpearlo. Él se negó a arrodillarse, o incluso a moverse. Una vez, aprovechando un agujero en su guardia, ella le había dado un puñetazo directo en la garganta con un nudillo de bronce. En otra ocasión, lo distrajo con un ataque para levantarlo suelo. Ella arremetió contra su armadura, desportillándola poco a poco con una violencia abrumadora. Era cierto que, tanto con su espada como con su escudo, muchos de sus ataques fueron parados. Pero aún así, él no se movía en absoluto. Ni siquiera parecía que nada de esto le afectara. No importaba dónde y con qué fuerza lo golpeara, él nunca se inmutó. Todo lo que tenía en su rostro era una expresión seria, que se sumaba a la impresión de que nada podía alcanzarlo. Pero aunque se sintiera como una pared inexpugnable, eso no era del todo cierto. El mero hecho de que se molestara en defenderse demostraba que no era invulnerable. A diferencia Ravana o Lanzarote, no tenía ningún noble fantasma ni armadura especial, y a diferencia de ellos, sin duda le importaba recibir daño. Sin embargo, irónicamente, eso lo más impresionante. Era así de duro por naturaleza. Su fuerza y sus reflejos no eran superiores a los de Kiryu, pero ella se vio obligada a ceder cuando llegó el momento de defenderse. ¿Cuándo te doblegarás? Rugió mientras le lanzaba un hacha de guerra enorme. ¿Qué hace falta para quebrarte? El caballero levantó su escudo y el hacha chocó fuertemente contra él, pero fue en vano. Al mismo tiempo, su espada desvió la hoja de ella, pero no pudo bloquear la maza que se hacia su hombro. Este golpe habría destrozado a cualquier otra persona, o al menos le habría dislocado el hombro. Pero aparte del impacto inicial, Kiryu no sintió nada, y Gala seguía blandiendo su arma como si nada. Ni siquiera su ira pudo hacer mella en su solemnidad. No perderé. Por primera vez desde que la saludó, el caballero abrió la boca. No correré, y no caeré. No seré derrotado. TCH. ¿Por qué tú? Al final, incluso ella se hartó. Kiryu decidió darse un respiro y se alejó de él de un salto. El caballero no intentó perseguirla y se quedó exactamente donde estaba, todavía listo más. Respiraba con dificultad, pero eso se debía tanto a su frustración como a su esfuerzo. En comparación, apenas había sudado. Pero era difícil contener esta frustración cuando no puede encontrar la sensación de superioridad a la que estaba acostumbrada. Incluso si no estaba en su mejor momento, este era un oponente al que se veía obligada a reconocer como igual. No te burles de mí. No hay nadie a quien no pueda derrotar. He superado a todos en el camino, no importa lo que cueste, salgo victoriosa. No había nada que pudiera ser Iwachiyu. Cualquiera designado como tal es simplemente su próximo objetivo a dominar. Solo una persona podría decirse genuinamente que alguna vez tuvo su estima. Aún no te he movido, ni siquiera para venir a buscarme. ¿De verdad tienes la intención de defender este lugar en lugar de luchar contra mí? ¿Irías tan lejos como para insultarme? No era mi intención, pero no puedo hacerme a un lado. Respondió el caballero con calma pero con firmeza. Debo defender este lugar pase lo que pase, incluso si me cueste vida. ¿Para qué? ¿El Santo Grial? ¿Qué sentido tiene defenderlo con tu vida? Una vez que mueras, no podrás tenerlo en tus manos. No. No se trata del Santo Grial, Galaad sacudió la cabeza lentamente. Hice una promesa. Mientras luche por este deseo, no perderé. No te dejaré pasar. KH. ¿Qué me importa si logro pasar?
espetó Kyu. No entiendo qué está pasando por tu cabeza, pero te mataré de todos modos. No puedes matarme. En esta tierra no existe ninguna leyenda sobre mi derrota. Entonces solo necesito ser el primero. Kyu afirmó descaradamente, y con esto su corto interludio llegó a su fin. Ella reemplazó todas las armas que tenía en sus manos. Como primera herrera, su noble Phantasmungian le permitió crear cualquier arma que quisiera. Sin embargo, no todas eran de la misma calidad. Estaba guardando sus mejores armas para ocasiones como esta. Revocó las espadas, lanzas y hachas que había estado usando hasta ahora y las reemplazó con armas de la más alta calidad. Esas no tenían nada a envidiar a las armas utilizadas por cualquier otro espíritu heroico. Aunque no tenían nombre y eran solo armas simples, eran iguales en calidad a los noble Phantasms. Una de ellas era una alabarda, que sostuvo entre los dedos de los pies antes de patearla con todas sus fuerzas hacia Saber. El caballero estaba listo para interceptarla, pero la alab nunca lo alcanzó al final. Con un fuerte sonido de piedra aplastada, la alabarda se clavó en el suelo justo frente a él, fallando solo por unos pocos centímetros. Por supuesto, sería error si no fuera exactamente lo que Kyu había estado apuntando. Sin más dilación, el guerrero de 6 brazos corrió hacia el caballero, listo para la segunda ronda. Una jabalina se materializó en una de sus manos y la lanzó con toda su fuerza. Galahad la interceptó con su espada en el momento justo. Eso era lo que ella había estado buscando y sabía que un ataque de ese nivel no atravesaría sus defensas. Sin embargo, hacía tiempo que se había dado cuenta de que el estilo de lucha de Galahad era dolorosamente simple. Usaba su espada, luego su escudo, luego su espada, y así sucesivamente. O bien no estaba acostumbrado a enfrentarse a enemigos poderosos, o bien contaba más con su resistencia sobrenatural que con sus habilidades en una batalla defensiva. Fuera lo que fuese, Kyu quería asegurarse de usar su espada primero, para poder usar su escudo después. Apoyándose en la pierna, cerró el resto de la distancia con un solo salto. Todas sus armas estaban listas para atacar al mismo tiempo, a diferencia de lo habitual. Y tal como había predicho, el caballero levantó su escudo blanco frente a él con anticipación. Sin embargo, su absoluta negativa a dar un solo paso atrás sería su último error. Kyu le había tendido una trampa justo delante de los ojos sin que él se diera cuenta. Su mirada estaba fija en ella, sin saber que lo que tenía que buscar estaba a sus pies. Kyu había saltado de tal manera que estaba por encima de la alabarda que todavía estaba clavada en el suelo. El arma de asta estaba atascada en una posición diagonal, con el extremo romo hacia arriba. Cuando Galahad levantó su escudo para bloquear las armas que acercaban, Kyu pateó dicho extremo romo con toda la fuerza que pudo reunir en pleno salto. Esa fuerza fue más que suficiente. Empujar hacia abajo el mango provocó un efecto balancín, y la hoja se elevó abruptamente, hacia la cara de Galahad. Exclamación de cierre, pero el objetivo no era su rostro, sino su escudo. Aunque quisiera, no podría golpearle la cabeza de esa manera, así que en lugar de eso, quiso quitarle la defensa. No habría funcionado tan bien con su espada, pero el escudo era demasiado grande para fallar. La punta de la alabarda golpeó el escudo de frente y, por primera vez, lo apartó con fuerza. Así es, no podía hacer que se moviera ni un centímetro, pero si se trataba de un ataque sorpresa desde una dirección inesperada, era una historia diferente. En primer lugar, el cab estaba preparado para parar un ataque desde arriba, no estaba listo para resistir la fuerza desde abajo. Como resultado, su guardia ahora estaba completamente abierta y Kyu no perdió un segundo para atacar. Morir. 3 espadas se clavaron en su vulnerable pecho. 2 espadas cortas y un guandao. Esta vez, sin duda, atravesó su armadura y le hizo sangrar. Sin embargo, aún no era definitivamente había apuñalado su carne, pero sintió resistencia y no logró llegar al corazón. A pesar de que lo había tomado por sorpresa y tenía la ventaja total. A pesar de que estaba usando espadas antiero y anti-saint. Era como si su cuerpo se negara rotundamente a ser destruido. Pero aún no había terminado. Había preparado una cuarta arma. Parecía una estaca hecha de metal, con una punta tan afilada que apenas podía verse a simple vista. Esta era una antiarmadura. Con ella, definitivamente apuñalaría su corazón. No, caeré. Gritó el caballero sin miedo. Ella lo había tomado por sorpresa, pero eso no fue suficiente para aturdirlo. Demasiado tarde. Kyu ya estaba a punto de lanzar la estaca. Pero justo en ese momento, KH. Ella quedó cegada. La misma placa del pecho que estaba apuñalando de repente brilló con un blanco intenso, como si ella misma se estuviera convirtiendo en luz. Sucedió tan de repente que Kyu hubo una mueca de dolor en sus ojos.
Sin embargo, estar ciega en sí misma no fue un revés, siempre y cuando pudiera confiar en su instinto, y estaba a punto de lanzar la estaca de Tómodos. Pero, algo más vino junto con la luz. Un dolor intenso. Esa luz le quemaba el cuerpo. Sintió como si su piel chisporroteara y se derritiera, la misma sensación que sentiría si la quemara una llama intensa. No podía ser bueno y su instinto le gritaba que se alejara de Furiosa. Kiryu siguió esa intuición a regañadientes y saltó lejos de Galaad a toda prisa. Maldito seas. Sin embargo, ella no era de las que se acobardaban sin tomar represalias. Mientras saltaba, materializó un martillo y, usándolo, golpeó la estaca con toda su fuerza para impulsarla el caballero. La estaca se clavó con éxito en el muslo de Galaad y, por una vez, su postura vaciló. Pero Kiryu no podía estar contenta con una pequeña victoria como esta, solo satisfecha cuando él estuviera muerto. Para empeorar las cosas, este intenso dolor que estaba sintiendo alimentaba su deseo de hacerlo arrastrarse. Era capaz de sacudirse todo dolores, pero este era diferente. No sabía qué era esa luz, pero la estaba atacando desde adentro. Muere. Muere, muere, muere. Como era así, lo mataría a distancia. Convocó 3 arcos en sus múltiples manos. Sin importar que disparar un solo arco requería destreza, no tenía problema en manejar uno por manos al mismo tiempo. Cargó todo tipo de flechas en ellos y disparó a voluntad al caballero que todavía se negaba a alejarse. No es que su herida en el muslo se lo pusiera fácil. En total, en el lapso de un solo segundo, Kiryu disparó 34 flechas. Además, dado que era el caso de que las había creado todas a través de su noble Phantasm, Cat Projectile era un arma por derecho propio, y podía sacrificarlos como Broken Phantasm. En un área tan estrecha, esto era una lluvia de muerte. El caballero levantó su escudo y se preparó. La lluvia de flechas llegó a casa y explotó, y su deflagración combinada llenó todo el salón. Esto fue la gota que colmó el vaso. El túnel que los rodeaba finalmente se derrumbó. En ese momento, una figura solitaria volaba silenciosamente por el cielo nocturno. Había tardado un poco, pero finalmente estaban listos para la batalla. Dado que ese era el caso, obviamente ahora estaban buscando un oponente. Era una extraña guerra del sangrial. Aunque había el triple de oponentes, parecía como si prácticamente nunca estuvieran luchando. Tanta gente había intentado evitar que el polvorín explotara que, al final, ya parecía mucho a una guerra del Santo Grial. Después de tanto tiempo, la mano que sostenía una lanza estaba ansiosa por luchar. ¿Por qué surgieron esos pensamientos ahora? Era cierto que se esforzaba por no pensar demasiado en sus sentimientos y centrarse en la guerra que se estaba librando. Era su deber como sirviente, y cumpliría con su deber importar nada más. Ni más ni menos. Eso era lo que había decidido desde el principio, y probablemente fue su error pensar lo contrario en cualquier momento. Por eso, por su amo, ahora no pensaba en nada más que en la batalla. Muchos sirvientes estaban atrapados dentro de la esfera de realidad de Casteroth Black, por lo que no había un objetivo obvio a la vista. Su objetivo real era liderar el asalto al apto del reloj y abrirse camino a través de las líneas enemigas, pero llegó un poco tarde para eso. Si al menos hubiera sido algo así como una fortaleza, sabría dónde atacar. Pero la de una organización secreta no era algo a lo que estuviera acostumbrada. No era complicado porque no supiera dónde estaba, sino porque no podía cumplir su papel como arma sino dónde estaba el enemigo. Sin embargo, eso acaba de cambiar. Enemigo avistado. A 380 metros de distancia, el suelo se está desmoronando. Se detectó la presencia de un sirviente. Maestro, ¿cuáles son sus órdenes? Ve. Yo te sigo. Podría ser demasiado peligroso para ti. En ese caso, protégeme. Me enfrentaré a los maestros enemigos. Quiso decir algo, pero se contuvo. Entendido. Brynhildr aceptó sus órdenes y se lanzó en picado. Por primera vez desde hacía una eternidad, podía sentir el viento deslizarse sobre sus alas emplumadas, pero no dejó que la nola distrajera y aceleró hacia el objetivo. Realmente era una sensación extraña. Ahora que lo pensaba, tal vez estaba pensando tanto en la batalla porque estaba de nuevo en ese estado. La guerrera, no, la valquiria Brynhildr se acercó al edificio que se derrumbaba, con la lanza primero. Enfrentarse al enemigo.